Hola a todos, habla Diver Albeiro Vaquero Plazas, estudiante del doctorado en Educación Superior en la Universidad Benito Juárez de México. Traigo el tema los desafíos de la educación superior en la práctica docente. Miramos entonces algunos referentes sobre tendencias y desafíos de la educación superior rumbo al 2023, tendencias que aceleran la adopción de tecnología en la educación superior, tendencias de la educación superior europea e implicaciones para la orientación universitaria, y tendencias de la educación superior en el mundo y en América Latina. Miremos entonces lo que son las tendencias y desafíos de la educación superior rumbo al 2023. Por Cristian Guijosa, en su documento plantea que tienen que haber 6 tendencias, 6 desafíos y 6 desarrollos tecnológicos impactarán la educación en los próximos años según el análisis de 71 expertos. 6 tendencias educativas a futuro. Las métricas en los procesos educativos, el desarrollo de espacios de aprendizaje, los recursos educativos abiertos, enfoques multidisciplinarios en la educación superior, mayor adopción de cultura de innovación, las universidades alrededor del mundo forjen alianza. A nivel de 6 desafíos de acceso tecnológico, él presenta como las experiencias de aprendizaje, mejorar la alfabetización digital, adaptar diseños organizacionales de las empresas del siglo XXI a la universidad, mejorar la equidad digital, mitigar las presiones económicas y políticas y replantear el rol del educador. 6 desarrollos de tecnología educativa necesarios. Él dice que crear tecnologías de analítica, integrar entornos de makerspace, generar tecnologías de aprendizaje adaptativo, impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial, adoptar la realidad mixta y utilizar la robótica. Dentro de otra de las tendencias que aceleran la adopción de tecnología en la educación superior, el doctor José Luis Moreno dice que para ayudarnos a entender esto es bueno clasificarlas en corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, el aprendizaje, rediseñar los espacios educativos. A mediano plazo, aumento de materiales libres para la educación, nuevas formas de estudio interdisciplinario. Algunas universidades empiezan a identificar esta demanda y ofrecen cursos multidisciplinarios como una alternativa a los cursos de una sola carrera, y las empresas ya están en búsqueda de perfiles laborales. A largo plazo, una cultura de innovación y incrementar la colaboración institucional. En cuanto a las tendencias de la educación superior europea e implicaciones para la orientación universitaria, María Vieira y Javier Vidal nos comentan en sus conclusiones que el modelo de universidad debe estar centrado en el estudiante a nivel europeo, y pues que esto se están diseñando una metodología docente capaz de ofrecer una formación integral acorde a las necesidades de una sociedad sin fronteras, con una visión, ya lo dije, el estudiante debe reflejarse en los planes estratégicos de la institución, a nivel de coordinación de las funciones destinadas a informar, orientar y atender a las necesidades de los estudiantes en un único sistema de orientación y apoyo al estudiante institucional. Sistema de orientación y apoyo en las instituciones de educación superior debe responder a las características y necesidades de los estudiantes, y que la evaluación institucional debe incluir al sistema de orientación y apoyo al estudiante. Dentro de las tendencias de la educación superior en el mundo y América Latina, Francisco Lopera Segrera nos indica que la cooperación, las instituciones de educación superior de América Latina y del Caribe pueden apoyarse mutuamente. Esto generará una oportunidad. Existe un creciente debate acerca de la posibilidad de un espacio iberoamericano de educación superior. Y a nivel de investigación, pues que las investigaciones y los posgrados deben servir en primer lugar a las demandas de la sociedad y no exclusivamente a intereses corporativos o de mercado. Igualdad. ¿Por qué igualdad? Porque pese a la expansión cuantitativa de la educación superior, siempre hay algunas razones como la geográfica, las económicas y sociales que no permiten esta igualdad. Entonces el objetivo es tratar de abarcar todos esos sectores. De esta manera las reflexiones se dan a nivel institucional, como el intercambio de conocimiento, dar respuesta a las necesidades del contexto, disminuir la desigualdad, calidad educativa, educación ligada a las dinámicas. A nivel docente, una actitud positiva al cambio, educación y actualización permanente, construcción de material pedagógico dinámico, participación en redes académicas de forma productiva. El estudiante es el centro en el sistema educativo. Presento entonces aquí las referencias y nuevamente darle las gracias hasta una próxima oportunidad.